Amigos de Antena San Luis, ya estamos a nada. El próximo domingo será la primera elección del Poder Judicial de la historia de México, tanto a nivel federal como a lo local. Hemos repasado algunos de los perfiles más interesantes y teníamos que encontrar la forma de platicar con Laurelena Monsiváis Morales. Laurelena, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. A ver, platiquemos. Primero, eres muy joven, pero tienes ya mucha experiencia y tienes esto que pues ha sido fundamental para poder apostar a que haya una depuración del Poder Judicial, que es la gente con experiencia y buenos resultados. Cuéntanos de ti, de tu trayectoria. Bueno, un poquito en cuanto a mi trayectoria académica, puedo decir que inicié mi carrera en 2008, la concluyó en 2013 como licenciada en Derecho. De ahí estudió una especialidad en Derecho Privado, ambos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De manera posterior, una especialidad en Justicia para Adolescentes, ahí sí un tema un poquito más de adolescentes. Y finalmente una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Esa aún se encuentra en trámite de titulación, pero ya está concluida los estudios. Le has dedicado tu vida al derecho prácticamente, ¿no? Tu vida adulta. Sí. Es una vocación muy especial. ¿Cuándo decidiste buscar hacer justicia? Pues en la carrera de Derecho como tal me decidí al iniciar la preparatoria. ¿Por qué? Porque estaba entre elegir una preparatoria de 2 años o quizás una prepa con 3 años que sales con una carrera técnica. Sin embargo, ya en ese tiempo yo sí consideré que quería estudiar Derecho como tal y me voy a una prepa de 2 años. Quizás también por eso puedo decir que el tema de un poquito más joven. De acuerdo. Ahí me brinqué 1 año. Y en el 2016, hace ya 9 años, fue que arrancaste con todo el proceso dentro ya del Poder Judicial. Es decir, llevas prácticamente ya 9 años trabajando, entendiendo cómo funciona y escalando posiciones dentro del Poder Judicial. Exacto. Yo, de hecho, en julio, el 18 de julio de este año, cumpliría los 9 años dentro del Poder Judicial. Ahí entro por un tema de concurso de oposición abierto. ¿Qué quiere decir? Es una convocatoria que hace el Poder Judicial, no solo para gente dentro del Poder Judicial, o sea, cerrado, sino abierto para cualquier persona. Entonces, presento mis requisitos, cumplo con ese primer paso, luego ya hay exámenes y logro ingresar en la categoría de secretario de estudio y cuenta, que coloquialmente se le conoce como proyectista. ¿Por qué? Porque es la persona que se encarga de elaborar los proyectos para pasárselos a la persona juzgadora, se revisan y ya se autorizan o se modifican. Entonces, en 2016 inicio de esa manera, me mandan hasta Tamazunchale y de manera posterior logro estar aquí en San Luis Potosí, en el Juzgado Tercero Civil. Después hay un nuevo concurso. Okay. Igual, de oposición abierto para ser juez de primera instancia. Pero ese fue en 2020, concurso, nada más que no se dieron los resultados esperados y no obtengo quedar en esa categoría. Y en 2022 se abre nuevamente este concurso de oposición para juez de primera instancia y es donde salen resultados en julio y en agosto tomo protesta como juez de primera instancia. De acuerdo. Para que la gente lo pueda entender, tú te dedicas a lo familiar en primera instancia. ¿Cuáles son los conflictos que se dirimen ahí? Exacto. Actualmente estoy en un juzgado familiar y por eso es que decido también continuar en la materia. Okay. Que ahora estoy como que además tienes una familiar especialidad en el asunto de los adolescentes. De los adolescentes. Y ahí, entre otros asuntos, está lo que son guardas y custodias, pensiones alimenticias, juicios sucesorios, que hay sucesorios intestamentarios, que es cuando no hay testamento, o testamentarios cuando hay testamento. Pero realmente la materia familiar se encarga de todos aquellos asuntos que se encuentran involucrados algún miembro de la familia, entendiéndose la familia en el sentido más amplio que actualmente existe. Ya no podemos decir que la familia solo tiene que ser a lo mejor 2 hijos y papá y mamá, ¿no? Sino que es en este tema de protección que se ha dado a lo mejor de 2011, 2013 a la fecha, en una protección amplia de familia. En un país tan machista, hay que decirlo, como México, sí, ¿no? Donde
pues el gobierno mismo ha generado leyes casi siempre de manera original desde una óptica patriarcal. El tema de los derechos de las mujeres ha avanzado y después se ha convertido en un tema toral a la hora de la toma de decisiones. ¿Hasta dónde ese tema ha servido para que tú tengas la visión periférica que necesitas para tomar las decisiones adecuadas en esto que es algo tan importante porque pues, es estrictamente la vida de personas, ¿no? Bueno, esa pregunta se me hace muy interesante e inclusive yo puedo decir que te lo va dando el conocimiento, o sea, nos hemos enfrentado a una realidad social y a un sentimiento en situaciones históricas donde sí la mujer se veía excluida a lo mejor de la sociedad o sus derechos estaban minimizados. En el caso concreto a mí me ha tocado tener, aparte de las especialidades y de los estudios que ya comenté en mi formación académica, he logrado estar en algún curso, en algún diplomado con este enfoque de género o con este enfoque de erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es muy importante, o sea, no significa que tenga uno un estandarte feminista, simplemente que vaya obteniendo uno el conocimiento específicamente en cómo ha avanzado la sociedad y cómo es importante continuar defendiendo los derechos. En este caso es un grupo vulnerable las mujeres, pero hay otros grupos vulnerables. De hecho, este fin de semana, actualmente estoy en un diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se tocaba este tema de género y este tema del feminismo y cómo hay que ampliar para todas estas corrientes. Sí lo da mucho el seguir capacitándonos. Hay varios temas interesantes que se desprenden de ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fomentamos desde el Estado mexicano, desde la responsabilidad de los medios de comunicación, desde los órganos de comunicación social importantes, que exista también un marco de igualdad, ¿no? En el que las mujeres sean verdaderamente autónomas, que tengan el lugar que tienen, que ganen lo mismo que ganan los hombres, que esos son todos los problemas más graves que enfrenta el país, y que entendamos que a la hora de formar una familia debe de compartirse las responsabilidades en ambos lados del género. Es un asunto muy interesante que seguramente ha generado cualquier cantidad de problemas a la hora que tú tengas que estar revisando cada proyecto de cada caso que te llega, ¿no? Exacto. Destacar que sí, los medios de comunicación aportan mucho a este tema informativo. ¿Por qué? Porque podemos dar solo una versión de los hechos o inclusive ampliar el panorama de todos aquellos que se atreven a mantenerse informados. Ese es en cuanto al primer punto. Y en otra situación también podemos ver que a la fecha todavía nos enfrentamos con esos retos de decir cómo esta mujer está ganando menos por hacer lo mismo que está haciendo el hombre, porque sí hay situaciones en las que logramos encontrar ese contexto. Hace tiempo fui a dar una plática ahora por el tema del 8M y muchas mujeres abrían los ojos cuando nosotros decíamos que todas tenían que ganar igual que los hombres, teniendo la misma categoría o teniendo a lo mejor la misma jerarquía en cuanto a los puestos. Y pues sí es interesante el cómo se va buscando este tema de derechos. Creo que por eso también viene esta reforma o de los lineamientos que se están buscando, que sea paridad de género, 50-50. Actualmente hay 8 juzgados en materia familiar dentro de lo que es el primer distrito judicial de San Luis Potosí. Entonces se está buscando que sean 4 juzgados para mujeres exclusivamente y 4 para sexo indistinto. ¿Por qué? Porque se está cubriendo que sea 50, que se logre el 50 mínimo. De acuerdo. Yo creo que también te ha tocado ya en la revisión de todos tus casos lo contrario. Debe haber algunas excepciones importantes donde pues, la mujer abusa circunstancialmente del hombre, ¿no? Especialmente en lo económico, ¿no? Muchas veces yo conozco muchos casos en los que, fíjate qué cosa tan chistosa, el patriarcado es tan fuerte que el hombre no es capaz de denunciar. ¿Por qué? Porque tiene que aguantar, porque su rol de proveedor se tiene que quedar y porque el machismo le impide asumir de manera pública que es abusado.
Es un tema complicado, ¿no, Laurelena? Sí, es un tema complicado, pero principalmente es el contexto en el que se desarrolla cada familia. ¿Es un tema complicado? Sí. Tendremos que decir que cada asunto tiene un caso concreto también. ¿Por qué? Porque si existió educación, si hubo alguno de los dos que tenía ya una carrera, alguien que no tenía una carrera, quién se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Y en este tema va también una cuestión de igualdad. Me ha tocado algunos asuntos donde quien pudiera verse afectado en este tema de igualdad es el hombre, y no por eso vamos a decir que se tiene que beneficiar de manera exclusiva a la mujer. Simplemente visibilizar lo que son las vulnerabilidades de cada persona. Entonces, sí voy a lo que es cada caso en concreto. Es muy difícil seguramente para ustedes, profesionales del derecho y después del sistema de justicia de este país, tener que exhibirse para prometerle a la gente algo a cambio de un voto, cuando es una esfera totalmente diferente a lo que han venido haciendo siempre, ¿no? Porque finalmente lo que acabas de decir es cierto. Ustedes lo que tienen que hacer es analizar cada caso y tratar de entender cuáles son sus circunstancias para poder interpretar la ley y aplicarla en una sentencia. No es un asunto de ida o de vuelta. Es el único juego en el que no hay empates. Siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿no? En lo que es la nueva visión, vamos a decirlo, se busca, ahora que comentábamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí se busca un tema de mediación y conciliación. La materia familiar es muy sensible, claro. Entonces no podemos decir que la mujer ganó y el hombre perdió, sino por el contrario, verificar que exista esta decisión donde resulten afectadas las personas o se salvaguarden sus derechos en la mejor manera. En concreto, luego en controversias familiares, quien más afectado se ve es la persona menor de edad involucrada. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se da esta discusión entre ambos progenitores y vamos a decir lo que es un tema lineal, donde no se dan cuenta que está el niño de por medio o la niña de por medio. Y en ese tema, yo estoy un poco ajeno a la vigencia de las condiciones, pero existía una figura legal, ¿no? Que era la alienación parental, es decir, que los papás influyan en los hijos para poner en contra a los hijos de una de las partes. ¿Eso subsiste dentro del derecho familiar? El derecho familiar requiere también el apoyo de otras ramas que nos permitan tener el conocimiento en otra materia que nosotros no tenemos. Este tema de la alienación parental va a lo que es la psicología. De hecho, hay quienes lo ven como alienación parental, hay quienes que lo ven como interferencia parental, pero de ahí requerimos el apoyo de los especialistas en psicología, un licenciado en psicología, un perito en psicología. Inclusive eso también nos lleva a una profesionalización, psicología clínica, psicología infantil. Entonces, en cuanto a lo legal, sí está cubierto. Sí está cubierto cuando está debidamente demostrado, pero lo repito, es el conocimiento que nosotros podamos adquirir enfocados en la rama jurídica, pero también el apoyo que nos dan otras ramas, inclusive trabajo social. A lo mejor antes no estaba como tan familiarizado esta licenciatura en trabajo social y a la fecha en materia familiar es muy importante esa licenciatura o esa rama. De acuerdo. Sí. Pues yo te quiero agradecer muchísimo que tengas tiempo de platicar con nosotros. Te deseamos mucha suerte. Cuéntanos cómo identificar tu boleta, cuál es tu número, cómo votar por ti el próximo domingo. Al contrario, agradezco de primer momento la invitación, la disponibilidad en los horarios, porque yo sé que también hay que seguir trabajando y hay que ir a comer. Sí, claro. Pero sobre todo agradezco esta disposición y la intención de mantener informada a las personas. En concreto, yo estoy para elegirme en materia familiar, entonces hay que identificar la boleta de color verde del CEPAC, que es la encargada de las elecciones locales, o sea, en San Luis Potosí. De ahí buscar la materia familiar y en el recuadro del lado izquierdo apuntar el número 134. 134, boleta verde de las boletas del CEPAC, porque acuérdense que les van a entregar 9 boletas. Sí, 6 del INE, 6 del INE 3 del CEPAC. Y 3 del CEPAC. Entonces, de las del CEPAC, que de arriba dice muy claro CEPAC, la color verde es la que tiene que ver con esto. La color verde, sección familiar,
del lado izquierdo, 134. Y además la gente que va a poder votar por ti está en la capital y en algunos otros municipios conurbados. Sí, muchas gracias por la puntualización. La gente que vota por mí está en San Luis Potosí capital y en el municipio de Villa de Pozos. De acuerdo. Pues es prácticamente la zona conurbada de la capital. Había sido una delegación desde hace muy poco. Te deseamos mucha suerte, Laurelena. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti. Buenas tardes. Hasta pronto.